En esta noche le damos la gloria a Dios como siempre lo hacemos. Siempre la gloria es para Él. Las gracias siempre son para Él. Él es el dueño de la obra. Es el dueño del evangelio. Es el dueño de nuestras vidas. Y Él es el que ha hecho el llamado a la iglesia de ir por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Es el llamado que nos ha hecho de nosotros también, para nosotros poder llevar el evangelio a través de esta plataforma de Facebook Live, a través de las campañas evangelísticas, los cultos en las iglesias, también a través del canal de YouTube y a través de nuestra página la.org, www.cristolaluzdelmundo.org, es nuestra página en la internet. A través de de estos instrumentos estamos llevando el evangelio. El evangelio, la buena noticia. Oiga bien, evangelio es la buena noticia, las buenas nuevas. ¿Buenas nuevas de qué? Pues buenas nuevas de salvación. Y nosotros estamos llevando esa buena noticia, la buena noticia de que el ser humano que va camino hacia la perdición, va camino hacia el infierno por causa de su pecado, para indicarle que ya no tiene que continuar en su pecado, que ya no tiene que seguir caminando hacia la destrucción eterna, sino que hay un Salvador que vino a esta tierra, que murió por nuestros pecados en la cruz, derramó su sangre, y a través de su sangre es que nosotros tenemos el perdón de los pecados, y a través de su vida y de su sangre derramada en la cruz es que Dios nos ha prometido sacarnos de ese camino de perdición, de ese camino que vamos derecho hacia la destrucción eterna, a través de ese sacrificio de Jesucristo en la cruz y de su sangre derramada. Es que tenemos la salvación, y es que tenemos entonces la buena noticia. Esa es la buena noticia que seguimos proclamando día a día, y que seguimos proclamando también a través de estos instrumentos. En esta noche tenemos, como todos los lunes, siempre tenemos la velocidad del internet bastante baja. Alabado sea el Señor, esperando que algún día pues Liberty termine de hacer sus ajustes y vuelva a la normalidad, y tengamos la velocidad que teníamos hace un tiempo atrás. Estamos teniendo problemas después de María. Esperamos que algún día pues lo puedan resolver y tengamos la velocidad que teníamos antes, para que así no se nos congele la transmisión. Pero queremos recordarle también que si usted ve que se va congelando la transmisión, se va congelando la imagen, usted puede verla completa nuevamente en nuestro canal en YouTube durante la semana, ya que a la misma vez que la subimos a la internet, la subimos a plataforma de Facebook, también la estamos grabando directamente en el disco duro de la computadora, y luego pues editamos y lo subimos a nuestro canal sin ningún tipo de problema. Queremos invitarle para que esté con nosotros todos los lunes. Recuérdese, lunes de 8 a 9 de la noche, en este subprograma cibernético Cristo, la luz del mundo. Todos los lunes tenemos un estudio en proceso, o comenzamos uno nuevo. Todavía estamos en el estudio Jesucristo, la vid verdadera. Estamos hoy en la parte 5 o parte quinta de este estudio, Jesucristo, la vid verdadera, lo cual le invitamos para que pueda seguir el próximo lunes también. Y le invitamos para que, si no lo ha escuchado desde el principio, lo escuche desde los primeros capítulos, porque recuérdese que el capítulo primero de todo estudio siempre es su base. Y para poder entender las demás partes del estudio, tenemos que primero ir a la base. Alabado sea el Señor.
Le invitamos para que esté con nosotros. Recuérdese todos los lunes. Le invitamos también para que se le comunique o le informe a sus contactos, sus familiares, aquí en Puerto Rico o fuera de Puerto Rico en el mundo, donde quiera que haya una persona con una computadora o un teléfono inteligente y tenga internet, puede conectarse con nosotros, no importa en el lugar del mundo donde se encuentre. Bendito sea el Señor. Queremos volver a invitarle nuevamente, como todos los lunes, le invitamos siempre para que esté con nosotros en el estudio de la palabra del Señor. Recuérdese, todos los jueves estamos en el estudio de la palabra del Señor de 6 en adelante, 6 a 7:30 tempranito, terminamos tempranito. En la iglesia La Nueva Jerusalén, calle 1, bloque M3, en Jardines Palmarejo, en Canóvana, que pastorea la hermana Aleja Plaza. También puede traer los enfermos, estaremos orando por los enfermos y el Señor es el que le va a sanar. Le invitamos para que estén con nosotros, no tiene que pagar nada, no tiene que traer ninguna cuota, lo que usted tiene que venir con su Biblia y en este caso con su mascarilla, por supuesto, y con el deseo de aprender. Recuérdese, todos los jueves. También queremos invitarle para nuestro próximo ayuno, este sábado 20 de febrero a las 6 de la mañana. Le invitamos para que esté en el próximo ayuno. Recuérdese que celebramos cada tercer sábado de cada mes, celebramos el ayuno de oración, ayuno y adoración. Antes era el segundo sábado, se ha cambiado ahora para el tercer sábado. Y este sábado le toca al 20 de febrero, que le toca este ayuno. Recuérdese, a las 6 de la mañana. Venga, si desea venir con nosotros para orar y ayunar, venga con su mascarilla, con su Biblia. El deseo de aprender, no tiene que traer cuota, no tiene que pagar nada, solamente venir con el deseo de aprender, de orar y el deseo de adorar a Dios. Dios está bendiciendo grandemente a la iglesia y a los hermanos, los que están asistiendo, está bendiciendo grandemente y está dejando sentir su poder sobre la iglesia. Recuérdese, todos los tercer sábados de cada mes a las 6 de la mañana. Puede comunicarse con nosotros, ahí está nuestro email, kirilustv@gmail.com, ese es nuestro email. Se puede comunicar para nosotros poder indicarle a usted cómo usted puede llegar a la iglesia. Recuérdese, a las 6 de la mañana comenzamos el retiro o el ayuno. Mientras en las iglesias modernas ya no se ayuna, porque dicen que ya Cristo ayunó por nosotros. Nosotros, mi amado hermano, seguimos no la iglesia moderna, sino que seguimos lo que dice la palabra del Señor, las escrituras. Aquí está. Esta es la regla de fe y de conducta de la iglesia. No es la iglesia moderna, ni son los apóstoles, ni los profetas modernos. La palabra. Y la palabra nos enseña que hay que orar y hay que ayunar también. Bendito sea Dios. No se deje engañar por estos falsos que van poco a poco quitándole páginas a la Biblia y haciendo el evangelio supuestamente más fácil, más sencillo, supuestamente para ellos. Lo único que están haciendo es sacando de las escrituras todas aquellas cosas que Jesucristo mandó para la iglesia, oiga bien, para que la iglesia pudiera ejercer, guardar o llevar. Por eso fue que Jesucristo, hablando en Mateo capítulo 28, le dijo a los discípulos: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Ahí está, todas las cosas que Él mandó. Estos falsos de hoy en día lo único que hace es quitándole las páginas a las escrituras, quitando lo que Jesucristo mandó para la iglesia. Bendito sea el Señor.
En esta noche vamos a continuar con el estudio que llevamos en proceso. Jesucristo, la vid verdadera, capítulo 5. Y para esto vamos a leer en esta noche las escrituras. Yo le invito a que usted busque su Biblia, si usted en su hogar, busque su Biblia en esta noche, la palabra del Señor. A los amigos que ven y escuchan este programa los lunes, algunos lo hacen en vivo, otros pues lo hacen después. Alabado sea el Señor, lo hacen después en la repetición o la reproducción. Les invitamos para que también busque las escrituras en esta noche y la abra juntamente con nosotros en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 1 al 10. Bendito sea el Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 1 al 10 en esta noche. Dice la palabra del Señor. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Y sigue diciendo, el que en mí no permanece es echado afuera como cualquier pámpano y se seca, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seréis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo, dijo, sea cumplido. Palabra del Señor en esta noche. Bendito Dios. Dios bendiga a Sheila y a Héctor que nos están viendo en esta noche. Desde por allá, desde los Estados Unidos. Dios te bendiga, hija. Dios te bendiga, Héctor, también. Espero que en esta noche la nieve no los vaya a tapar. Alabado sea el Señor. Hacía tiempo que no nevaba para allá, para Texas. Alabado sea el Señor. En esta noche vamos a continuar con la quinta parte de este estudio, Jesucristo, la vid verdadera. Y como siempre vamos a leer la base de este estudio. Ya leímos la palabra, pero vamos a hablar sobre la metáfora nuevamente. Vamos a explicar nuevamente para así continuar con el estudio en esta noche. Porque Jesucristo utilizó una metáfora. Utilizó esta metáfora para dar una enseñanza para los discípulos y nosotros que somos discípulos de aquellos discípulos por la palabra que ellos predicaron. Una metáfora es un tipo de figura retórica en el que se traslada el significado de un concepto a otro, estableciendo una relación de semejanza o analogía entre ambos términos. La vid es la planta de uvas y los pámpanos son en el extremo de las ramas, la parte más tierna donde brotan las flores y se producen los frutos. Jesús la utiliza como figura para aplicar una enseñanza espiritual. En Romanos capítulo 11 habla de las ramas naturales refiriéndose a Israel y el olivo silvestre que fue injertado refiriéndose a la iglesia gentil. Cuando habla de iglesia gentil está hablando de las gentes, y cuando habla de la gente está hablando de los paganos. Así es como se conceptuaba los gentiles como los
pagano. Todo aquel que no era del linaje de Israel se conceptuaba un pagano. Ambos, escúcheme bien, a Israel como la iglesia gentil, a ambos, a Israel como la iglesia gentil, Jesucristo los describe en este capítulo 15, ahora en el 15, no es romano, como los pámpanos o las ramas tiernas. Escúcheme bien. Los primeros versículos no se pueden entender bien a no ser que se vean a la luz, o sea, buscar los contextos que apliquen de todo lo que sigue y añadiríamos de todo lo que precedió, o sea, antes del capítulo 15, alabado sea el Señor, durante esa misma noche. En consecuencia, para que no perdamos de vista el bosque, o sea, el espíritu general de la metáfora, al estudiar los árboles, o sea, los pasajes independientes, consideramos aconsejable dar un vistazo al todo. Solo entonces, al seguir leyendo, se aclara el significado de cada uno de los pasajes. El hecho de que antes de su juicio y su crucifixión fuera esta la última oportunidad que tuvo Jesús para advertir a los discípulos que no fueran como Judas, sino que permanecieran en la fe, que manifestaran en su vida no la obra de Satanás, sino los frutos del Espíritu Santo, y el hecho adicional de que la fertilidad de la vid, o sea, la planta, que era muy común en Palestina, sugeriría fácilmente el dar frutos espirituales y explica por qué Jesús pronunció esta metáfora. Además, la ilustración no era totalmente nueva o extraña. Si usted busca la escritura, usted encuentra que desde Noé, alabado sea el Señor, usted encuentra que ya en las escrituras, en Génesis, está hablando de la planta de la vid o la planta de uva. Esto es algo que no era extraño para ellos. Era natural que el israelita, conocedor del Antiguo Testamento, asociara la fertilidad tanto natural como espiritual con la idea de la vid. También era conocido que a veces las vides, o sea, esas plantas de uva, no daban fruto deseado. Al igual que la aplicación de esta verdad al dar frutos espirituales. Cuando usted busca en la agricultura, el contexto agrícola, encontramos que las plantas de las uvas, hay muchas ramas que no dan fruto. Y el agricultor las tiene que cortar pegados al tallo para que no vuelva otra vez a crecer y le reste vitalidad a la planta. O sea que lo que nosotros estamos viendo aquí, esta metáfora es un hecho real que Jesucristo la está utilizando para una enseñanza espiritual. En el contexto agrícola es lo mismo. La planta de uva no en todas las ramas echa flores y echa uva. Hay ramas que hay que cortarlas, hay que podarlas. Porque si no las podas son ramas inútiles que no dan fruto y le restan vitalidad a la planta. Y escúcheme bien. Todo esto se debe tener presente en cualquier intento de entender Juan capítulo 15, verso 1 al 11. Sin embargo, es casi seguro que hubo una razón adicional para utilizar esta metáfora. Su principal metáfora probablemente sugeriría por el fruto de la vid al cual Jesús se refirió al instituir la cena del Señor. Y continuamos en esta noche en el estudio. Y seguimos en esta noche en el versículo 16 de Juan capítulo 15 en adelante. Versículo 16. Jesucristo dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, él dijo, el Padre, él os lo dé. Y escúcheme bien. Aunque los discípulos son amigos de Cristo, esto no quiere decir que estén en el mismo nivel con Él. En la tierra, los amigos generalmente se escogen entre sí,
Pero la amistad de la que Jesús habla es muy diferente. Pero la amistad de la que Jesús habla es totalmente diferente a la de los amigos aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque esta amistad es unilateral en su origen. O sea, es de Jesús. Oiga bien, de Jesús hacia los discípulos. No es de Jesús hacia los discípulos y de los discípulos hacia Jesús. Es de Jesús hacia sus discípulos. No se produjo por un acercamiento gradual de ambos lados, como ocurre a menudo entre los hombres, sino que la produjo Jesús. Las palabras no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, ponen de relieve el carácter libre, independiente y espontáneo del amor de Cristo. El fundamento del amor por nosotros, nunca en nosotros. El fundamento del amor por nosotros, nunca está en nosotros. Siempre está en Él, en Jesucristo. Porque incluso aparte de su amor por nosotros, Dios en su naturaleza, dice la Escritura que Dios es amor. El amor, mi amado hermano, es su misma esencia. El carácter incondicional y soberano de este amor divino se manifiesta también en los pasajes como los pasajes siguientes. No por ser vosotros más que todos los pueblos, está hablando ahora el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. No por ser vosotros, oiga bien, más o mejores que todos los pueblos, os ha querido y os ha escogido el Señor. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto el Señor os amó, os ha sacado de mano poderosa. Deuteronomio capítulo 7, versos 7 y 8. Sigue diciendo, por mí, por amor de mí mismo lo haré. Isaías capítulo 48, verso 11. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tarde por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Daniel capítulo 9, verso 19. Sigue diciendo la Escritura. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. O sea, capítulo 14, verso 4. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo nosotros pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5 y el verso 8. Sigue diciendo la Escritura, hablando de ese amor de Dios. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos, oiga bien, para que fuéramos santos y sin mancha y sin arruga. No porque previó que íbamos a ser santos. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos. Y en esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y nos envió a su Hijo en la propiciación de nuestros pecados. 1 Juan capítulo 4, verso 10. En esto consiste el amor de Dios. Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios manifestó su amor. ¿Cómo lo manifestó? Enviando a Jesucristo a la tierra para morir por nuestros pecados, para morir por nosotros que no merecíamos nada de parte de Dios. Dice la Escritura que éramos enemigos de Dios. Vivíamos de espaldas a Dios. Vivíamos en rebeldía hacia Dios. Sin embargo, Dios no tomó en cuenta nuestros pecados, las cosas que nosotros hacíamos, las cosas que nosotros vivíamos, las cosas que nosotros hablábamos. ¿Cuántas veces le maldecía? Dios no tomó en cuenta las cosas que nosotros hicimos y envió a Jesucristo su Hijo a la tierra para morir en la cruz por nosotros. Y Él dio su vida a cambio de la nuestra.
Y en eso Dios manifestó, oiga bien, su amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera Juan capítulo 4 y verso 19. Bendito sea el Señor. Y escuche bien. Fue Cristo quien había escogido a estos hombres. Repito, fue Cristo quien había elegido a estos hombres para así de entre el mundo de tiniebla, versículo 19, a fin de que fueran sus seguidores y como tales dieran fruto, y esto no solo por un tiempo o rato, sino permanentemente. Para este fin los había elegido. Es decir, los había apartado del mundo y les había prometido darle habilidades requeridas. Como se ha indicado antes, el dar fruto se refiere a la producción de los efectos de la gracia divina, como los mencionados en Gálatas capítulo 5, verso 22, que nos habla del amor como principal. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, autocontrol, son frutos del Espíritu. Y esos son indicadores, oiga bien, de la gracia divina sobre nosotros. Y esos son indicadores de los frutos que debe de dar el creyente. Alabado sea el Señor. Mateo capítulo 5, verso 16. Jesucristo dijo, para que vean vuestras buenas obras. Cuando habla de obras, está hablando de frutos. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, arriba. Oiga bien, la lección de que habla este pasaje no es para un oficio determinado, sino la que corresponde a todo creyente. Todos los creyentes son elegidos de entre el mundo, de allá, versículo 19, para producir frutos. Versículo 2, 4, 5 y 8 de Evangelio según San Juan capítulo 15. Esto es un acto que ocurre en el tiempo. Tiene su base en la elección y dice antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, verso 4, lo comparamos con Juan capítulo 17, verso 24. El permanecer en Cristo se recompensa con el dar frutos. Y a través del dar frutos, también con la oración contestada. El verdadero discípulo pide fruto. ¿Por qué? Porque estos frutos complacen a Dios. Pide a Dios que le dé lo que esté de acuerdo a su voluntad. Pide esto no como si él mismo, como discípulo, tuviera algún mérito, sino solo sobre la base de los méritos de Cristo y en total armonía con su revelación. En consecuencia, en el nombre de Cristo. En consecuencia, el versículo 16 concluye con las palabras, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él, el Padre, Él os lo dé. Y aquí, hermano, se da el pensamiento de Juan capítulo 15, verso 7. Tenemos que ver en el versículo. En el versículo 16, sin embargo, no encontramos el impersonal, se te hará, sino el muy personal. Él lo dé. El Padre ama al Hijo, pero ello ama aquello, escuche bien, ama aquello que hace lo que el Hijo les pide. Él ama aquello que hace lo que el Hijo le pide. Versículo 17, Jesucristo dijo, esto os mando para que os améis unos a otros. El pensamiento del versículo 12. Escuche bien, el pensamiento del versículo 12 se repite aquí, pero en una forma muy diferente. Jesús muestra ahora que al decirle a los discípulos que permanezcan en Él, versículo 1 al 11, especialmente a recordarles su gran amor de elección por ellos,
en el contexto inmediato del versículo 16 y el versículo 9, tenía un gran propósito en la mente, a saber, para que os améis los unos a los otros. La lógica es sencilla y clara. Yo, que por mí mismo no soy digno de ser amado, no puedo amar a mi hermano, que a menudo tampoco es muy digno de ser amado, por lo menos tal como lo veo yo como ser humano. A no ser, escúcheme bien, a no ser que yo constantemente reflexione y permanezca en el amor de Cristo por mí. No solo lo amamos a Él, a mi hermano, alabado sea el Señor, porque Él nos amó primero. No solamente amamos a Cristo, sino porque Él nos amó primero, sino que también nos amamos entonces nosotros los unos a los otros. ¿Por qué? Porque Cristo nos amó primero y Él mismo nos dio el ejemplo. El amor de los unos por los otros es una extensión del amor de Cristo por nosotros. Es el amor de Dios derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Con tanta abundancia que se derrama sobre la vida de los creyentes. Romanos capítulo 5, verso 5. Ahora escuche bien. En el versículo 18 al 27, Jesucristo dijo: si el mundo los aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Acordaos de las palabras que os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni lo hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece al Padre. Si yo no hubiese hecho obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. O sea, obras está hablando de señales como sanar los enfermos, resucitar los muertos, echar fuera a los demonios, etc. Pero él dijo: pero ahora ellos han visto y han aborrecido no solo a mí, sino también al Padre. Por esto, para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Pero él dijo, promesa: cuando venga el ayudador o el consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él os dará testimonio acerca de mí. Y vosotros debéis de dar testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y escúcheme bien, versículo 18. Y en esta noche le damos la bienvenida también a nuestra hermana Blanca Iri y nuestro hermano Francisco también. Están viendo el programa en esta noche. Dios le bendiga en sobreabundancia. Le damos la bienvenida también al programa en esta noche del Señor. En el versículo 18, Jesucristo dijo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí, a Él, me ha aborrecido antes que a vosotros. Jesús ha advertido a sus discípulos que permanezcan en Él, versículo 1 al 11, y se amen los unos a los otros. Ahora los exhorta a que den testimonio al mundo, versículo 18 al 27. Este testimonio ha de ser la respuesta de los discípulos al odio que recibirán de parte del mundo. Por ello, la sesión presente se divide en dos partes, y escúchenme bien. Primero, los discípulos, siguiendo el ejemplo del Espíritu Santo, en consecuencia, dando testimonio al mundo. La primera de estas dos sesiones puede a su vez subdividirse como sigue. Los versículos 18 al 23 dan las razones de por qué el mundo odia a los discípulos. Los versículos 24 y 25 muestran por qué este odio es muy pecaminoso y totalmente inexcusable.
Los discípulos son odiados porque no son del mundo, porque pertenecen a alguien a quien el mundo odia. Y ese que el mundo odia se llama Jesucristo. Las palabras "si el mundo los aborrece" no pueden querer decir en el presente contexto, supongamos que el mundo os aborrece, sea o no verdad. Por el contrario, como el versículo 19 indica claramente por su misma forma en el original, el odio del mundo es un hecho, no simplemente supuesto. Los discípulos habían experimentado este odio. No puede haber desconocido del decreto del Sanedrín referido a Juan capítulo 9, verso 22. Además, en el futuro, este odio hacia ellos se manifestaría repetidas veces e incluso aumentaría, como indica el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este odio procede del mundo, el reino del mal. La sociedad de los hombres, escúcheme bien, la sociedad de los hombres malos que se han alcanzado contra Cristo y su reino. En los días de los apóstoles, este mundo cruel y siniestro estaba representado por los mismos judíos, por el pueblo de Israel, especialmente por los líderes. Para consolar a los discípulos, Jesús agrega: ahora, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. En otras palabras, cuando el mundo os odia, porque, oiga bien, en otras palabras, cuando el mundo nos odia, ¿por qué nos odia? Porque confesamos a Cristo. Y eso demuestra que nosotros le pertenecemos a Él, por tanto, experimentaremos también hasta cierto punto lo que Él ha experimentado. Cuando usted busca la historia bíblica, el libro de los Hechos de los Apóstoles, usted ve toda la persecución que hubo contra la iglesia al principio, contra los discípulos, contra la iglesia. Si usted busca la historia en su contexto histórico, su contexto arqueológico, usted va a encontrar cómo la iglesia fue perseguida por 250 años. Y usted encuentra, mi amado hermano, cómo el imperio romano, conducido nada más y nada menos por la institución católica romana, persiguieron a los cristianos por 250 años. Eso está en la historia. Eso nadie lo puede negar. Eso está ahí. Léalo, busque la historia. ¿Quién fue que persiguió a la iglesia? Alabado sea el Señor. ¿Cómo echaban los cristianos, los creyentes, a los leones? Los aserraban con unos serruchos por la mitad. Los estiraban con caballos. Le sacaban las uñas, le cortaban las manos, le abrían el vientre de la mujer embarazada, le sacaban los niños, se los restrellaban con la pared, le metían gatos después que le sacaban el niño, le cosían un gato dentro del vientre hasta que se muriera. Los mandaban a la hoguera, los quemaban. Los metían en barriles de aceite hirviendo y los cocían ahí. Le tiraban aceite, le prendían en fuego. ¿Cuántas cosas? Esta es la historia. Hay muchas cosas más que hicieron. Eso es la historia. ¿Por qué? Porque hablaban de Cristo. Y la religión del Estado, la institución católica romana, que quería gobernar en el mundo entero, y eso es historia. Yo sé que a muchas personas no les gusta eso. Y hay personas que pertenecen a esa institución que no les gusta tampoco que se diga eso, pero busque la historia. En la historia está. Lo bueno de la historia es que está ahí, no se puede borrar. ¿Cómo persiguieron la iglesia por 250 años? Bendito sea el Señor. Jesucristo dijo: si el mundo los aborrece, sabe que primero me aborrecieron a mí. Y cuando usted viene a Jesucristo, y está en la Escritura, los primeros que se vuelven en contra suya son los primeros de su casa. Eso está ahí, eso lo dijo Jesucristo. Eso no lo podemos borrar. ¿Por qué? Porque ya usted no pertenece al mundo de las tinieblas. La gente automáticamente le da la espalda. Sus amigos dejan de ser amigos.
Única y exclusivamente porque usted confesó a Cristo como Salvador personal. ¿Por qué? Porque ya usted no es de ellos. Usted no es del mundo. Por eso el mundo nos aborrece. Pero Jesucristo dijo, si ustedes los aborrecen, sepan primero que me aborrecieron a mí. Bendito sea el Señor. Sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. En otras palabras, cuando el mundo nos odia, es porque hemos confesado a Cristo como Salvador personal. El hecho de que el mundo hubiera odiado a Jesús y que este odio se había manifestado casi desde el comienzo mismo de su ministerio público y nunca había mitigado, resulta evidente en los pasajes como Juan capítulo 1, verso 5, verso 10 y verso 11, Juan capítulo 3, verso 11. Cuando vamos al versículo 19, Jesucristo dijo, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Si su origen espiritual se lo debiera al mundo, o sea, si fuera como el mundo en su modo de su carácter, el mundo los amaría, o sea, el mundo nos amaría. ¿Por qué? Porque quiera lo suyo. La implicación es, vosotros no sois en modo alguno del mundo. Jesús prosigue y dice, porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Estábamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Estamos aquí en el mundo, pero con el propósito de predicar a ese Cristo que el mundo aborrece. Escúcheme bien, que el mundo lo aborrece. Y él lo único que hizo fue demostrar su amor, dando su vida en la cruz del Calvario, sustituyendo a ese que lo aborrece en la cruz del Calvario. Bendito sea el Señor. Que esta noche también le damos la bienvenida a mi hija Lila. Alabado sea el Señor, que también está viendo el programa. Dios te bendiga, Lila, y bendiga a mis nietos en la isla de los Comearepa, la isla Arena. Escúcheme bien. Jesucristo dijo, pero no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ahora, afirma en forma específica lo que ya había dado a entender en la primera parte del versículo 19, a saber, que estos discípulos, y vemos que ya Judas no está con ellos, no son del mundo. Sin embargo, la razón por la que no son del mundo no está en ellos, por el contrario, es que de este mundo de tiniebla el Señor los había elegido a estos hombres para sí mismo. Del mundo los eligió y del mundo los sacó. La acción que Jesús tiene en mente se refiere no a la eternidad, sino al tiempo. Ya sea en forma directa, como en algunos casos, o en forma indirecta, por ejemplo, a través de instrumentos como Juan el Bautista u otros discípulos para formar parte del reino de los cielos. El acto que tuvo lugar en el tiempo se basaba en un acto ocurrido en la eternidad. Efesios capítulo 1 y en el verso 4. Ahora bien, este acto de amor había hecho que esos hombres, escúchenme bien, había hecho que esos hombres fueran difirieran del mundo. En consecuencia, su misma existencia, forma de vida, conversación, al igual que dar testimonio, cualquiera que fuera el grado que se diera, constituían una acusación contra el mundo de los hombres malos. Además, el mundo los había perdido. Versículo 20, Jesucristo dijo, acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Estamos confrontando ya nuevamente problemas con la velocidad del internet, nos ha bajado bastante y por eso vemos que se está congelando, pero queremos invitarle para que
luego termine el programa. Si usted lo quiere ver en la semana, lo puede ver sin esos problemas donde se está congelando la imagen. En nuestro canal, Criluz TV, Criluz TV, ahí no, en nuestro canal en YouTube, aparece en el cintillo aquí debajo, ese cintillo azul que usted está viendo ahí aparece nuestro canal y ahí está toda la información. Y vamos a dejar aquí el versículo 20 y vamos a continuar la próxima semana, el próximo lunes 22. Y vamos a ver la sexta parte de este estudio, Jesucristo, la vid verdadera. Vamos a continuarlo el próximo lunes. Le invito para que esté con nosotros el próximo lunes. Recuérdese, a las 8 de la noche vamos a continuar con la sexta parte de este estudio, la vid verdadera. Y vamos a prepararnos ya para orar. Vamos a orar por las peticiones, por los problemas, por las necesidades. Vamos a presentar en esta noche los hermanos que lunes tras lunes nos siguen el programa, los que lo ven después que se termina. Hay muchos hermanos que luego se conectan y ven el programa ya no en vivo. Y durante la semana vemos cómo siguen entrando, lo siguen viendo otros hermanos, según tienen el tiempo disponible y cómo lo van compartiendo. Le invitamos para que usted lo comparta también, para que esta palabra pueda seguir llegando. Nosotros no le pedimos que usted lo comparta con el propósito de recibir dinero ni de la plataforma de Facebook. Tampoco recibimos dinero de la plataforma de YouTube. Nosotros no estamos haciendo esto para monetizar, para ganar dinero. Nosotros invertimos para que el mensaje y el estudio le llegue a usted, a su casa. Hacemos la inversión, no recibimos nada a cambio, solamente la bendición de Dios y la recompensa que el Señor en su día nos dará. Y lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño, porque no tenemos con qué pagarle al Señor la salvación. Yo no tengo con qué pagarle al Señor lo que hizo por mí. Jamás, ni tengo ni tendré. Nada puedo hacer para pagar lo que hizo. Pero puedo servir de instrumento. De instrumento. Porque el instrumento, si el dueño no lo toca, no da sonido. Yo simplemente soy el instrumento. Alabado sea el Señor. Así que le pedimos que usted lo comparta, que usted llame a sus amigos, sus familiares, sus contactos, para que esté pendiente todos los lunes a las 8 de la noche. Y nos preparamos para orar. También le damos la bienvenida a nuestra hermana Ana Roena, que también está viendo el programa en esta noche. Así como algunos que entran ya prácticamente cuando estamos haciendo la oración. Le damos la bienvenida a todos, esperando que Dios les bendiga en sobreabundancia. Y nos preparamos para orar, y usted prepárese para usted recibir un milagro en su vida. Bendito sea el Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos, te glorificamos, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza. Te damos las gracias, Señor, por la bendición que nos has dado una vez más de poder estar con nuestros hermanos a través de este programa, en estas plataformas, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra a ti, Señor, porque tú eres quien hace todas las cosas. Miren esta hora aquellos que confiesan a Cristo como Salvador personal. Perdona su más mínimo pecado. Límpiales con tu sangre preciosa y escribe su nombre en el libro de la vida. Padre bueno, aquellos que se reconcilian contigo, que por alguna razón se apartaron de la iglesia, pero que en esta noche vuelven arrepentidos, recíbelos, perdónalos, límpialos, restáuralos, conviértelo, Señor, en instrumento de justicia en esta hora. Glorifícate en ellos, Señor. Padre bueno, mira las peticiones de mis hermanos. Mira los hermanos que lunes tras lunes nos siguen en estos programas. Igualmente los que vienen después, los que ven después los programas. Padre, te pedimos, Dios mío, por sus peticiones. Contesta sus peticiones. Glorifícate en ellas.
Que cada petición contestada sea de bendición, sea de edificación, traiga crecimiento espiritual en sus vidas, Señor amado. Glorifícate salvando sus familiares perdidos. Señor, y en esta hora, todos aquellos que están enfermos, Padre bueno, tu palabra dice que cuando los discípulos salieron a predicar, tú confirmabas la palabra con las señales que les seguían. Confirma tu palabra en esta hora, con milagros, con sanidades. Señor, para tu gloria, en el nombre de Jesucristo, para tu gloria, Señor. Y aquellos que están atados y oprimidos por el diablo, aquellos, Señor, que están bajo depresión, aquellos que oyen voces que le dicen que maten otras personas. Padre bueno, en esta hora tu palabra dice que cuando fue ya tarde le trajeron a él muchos endemoniados y los echó fuera con la palabra. Los echó fuera con la palabra. Los echó fuera con la palabra. Por esa palabra ellos reciben liberación de su mente, su espíritu, su cuerpo en esta hora. Tu palabra dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ahora mismo ellos reciben tu paz en la mente, en el espíritu, en el cuerpo. Señor, recibe la paz ahora. En el nombre de Jesucristo es hecho. La gloria, Señor, es para ti. Y aquellos que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, tu palabra dice, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Por esa palabra, ahora mismo, desciende poder de Dios, desciende Espíritu Santo y fuego. Y ese fuego entra, ese fuego se mete por dentro, ese fuego quema, ese fuego restaura, ese fuego restaura en esta hora. Ese fuego produce crecimiento y produce madurez espiritual, Padre bueno. Produce nuevo nacimiento espiritual, Señor amado. En el nombre de Jesucristo es hecho. Y la gloria, Señor, siempre es para ti. Y mi amado hermano, le invitamos para que esté con nosotros nuevamente el próximo lunes. Recuérdese de 8 a 9 de la noche. Recuérdese de 8 a 9 de la noche. Vamos a continuar con este estudio, Jesucristo, la vid verdadera. Vamos para la parte sexta de este estudio. Le invitamos, no se lo pierda. Alabado sea el Señor, y le invitamos para que también lo comparta con otras personas, lo comparta con otros hermanos, para que la palabra de Dios siga expandiéndose por todo el mundo. Dios le bendiga, mi amado hermano. Dios le bendiga en sobreabundancia.